15 de octubre del libro Hablar con Dios, el perdón de nuestras ofensas. Padre, perdona nuestras ofensas. Pedimos todos los días en el Padre nuestro. Somos pecadores si decimos que no tenemos pecados. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Escribe San Juan en la primera carta. La universalidad del pecado aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento y es enseñada también en el Nuevo Testamento. Cada día tenemos necesidad de pedir perdón al Señor por nuestras faltas y pecados. Le ofendemos quizás en cosas pequeñas y sin una expresa voluntariedad actual, con nuestras acciones y con omisión de pensamiento, de palabra y de obra. Lo que la revelación nos dice coincide con la experiencia. El hombre, cuando examina su corazón, comprueba su tendencia al mal, se ve anegado por muchos males. Esto explica la división íntima del hombre. Hoy, mientras hacemos nuestra oración con el Señor, a lo largo del día podemos hacer nuestras aquella jaculatoria del publicano que no se atrevía a levantar la vista en el templo y que reconocía, como nosotros, haber ofendido al Señor. Oh Dios, ten compasión de mí que soy un pecador. Cuánto bien nos puede hacer esta breve oración, repetidas con un corazón humilde. La puso el Señor en boca del publicano de la parábola para que la repitiéramos todos nosotros. Muchas veces los hombres suelen confundir el pecado con su consecuencia y les entristece entonces el fracaso que introduce en la vida personal o la humillación de haber faltado a un deber y los daños producidos en otra persona. Ven el pecado en relación a su propio ideal roto y al mal causado a otros. Sin embargo, no hay pecado sino en cuanto ofenden a Dios, secundariamente también en relación a uno mismo y a los demás y a toda la sociedad. He pecado contra ti, he pecado contra Yahvé, afirma el rey David cuando se da cuenta del delito que cometió contra Urías. Había cometido un adulterio procurando después la muerte. De forma vergonzosa, el marido de la adúltera, un amigo y uno de los mejores generales, sin embargo, el adulterio, el crimen perpetuó, el abuso de poder y el escándalo dado al pueblo con graves que hubiera sido lo juzgaban, superado en malicia por la ofensa de Dios. Del incumplimiento de la ley podemos derivar desastres y sufrimientos, pero pecados propiamente solo existen ante Dios. He pecado contra el cielo y contra ti. Proclamará el hijo pródigo cuando vuelve arrepentido de la casa paterna. Sin estas palabras, he pecado, el hombre no puede entrar verdaderamente en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo para sacar de ella los frutos de la redención y de la gracia. Estas son palabras claves. Evidencian sobre todo la gran apertura interior del hombre hacia Dios. Padre, he pecado contra ti. El salmista habla aún más claramente: contra ti solo pequé. Ese solo pequé no anula las demás dimensiones del mal moral, como es el pecado en relación a la comunidad humana. Sin embargo, el pecado es un mal moral de modo particular y definitivo en relación con Dios mismo, con el Padre, en el Hijo, y así pues el mundo y el príncipe de este mundo trabajan muchísimo para anular y aniquilar este aspecto del hombre. En cambio, la Iglesia trabaja sobre todo para que cada uno de los hombres se encuentren a sí mismo con el propio pecado ante Dios solo, y en consecuencia para que acojan la penitencia salvífica del perdón contenida
en la pasión y en la resurrección de Cristo. Qué gran don del cielo es poder reconocer nuestros pecados sin excusa ni mentira y acercándonos hasta la fuente inagotable de la misericordia divina y poder decir: Padre, perdona nuestras ofensas. Qué paz tan grande da el Señor. No basta con reconocer nuestros pecados, es preciso que su recuerdo sea doloroso y amargo y que hiera el corazón y que mueva el alma al arrepentimiento, de modo que, sintiéndonos angustiados interiormente, nos mueva a recurrir a Dios nuestro Padre, pidiéndole con humildad que nos saque las espinas de los pecados clavados en nuestra alma. El Señor está dispuesto a perdonarlo todo, todo, de todo. Al que viene a mí, yo no lo echaré fuera. No es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno solo de sus pequeñuelos. Es más, como enseña Santo Tomás, la omnipotencia de Dios se manifiesta sobre todo en el hecho de perdonar y usar la misericordia, porque la manera que Dios tiene que mostrar que tiene el supremo poder es perdonar libremente. En el Evangelio aparece la misericordia de Jesús para que con los pecadores, como una constante que se repite una y otra vez, recibe, los atiende, se deja invitar por ellos, los comprende, los perdona. A veces los fariseos lo critican por eso, pero él los recrimina diciendo que no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, y que el Hijo del Hombre no ha venido a buscar a los que estaban a los que el Hijo del Hombre ha venido a buscar a los que estaban perdidos. La ofensa ha de ser perdonada por el ofendido. El pecado solamente puede ser perdonado por el mismo Dios. Así lo hicieron notar Jesús a unos fariseos. ¿Quién puede perdonar el pecado sino solo Dios? Y el Señor no rechaza estas palabras, sino que se sirvió de ellas para mostrarles que Él tiene ese poder precisamente porque es Dios. Después de la resurrección, lo transmitió a su iglesia para que ella, por medio de su misterio, lo pudiesen ejercer hasta el fin de los tiempos. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados serán perdonados, y a quienes se los retuvieran serán retenidos. El Señor les al Señor le encontramos siempre dispuestos al perdón y a la misericordia en el sacramento de la confesión. Podemos estar absolutamente ciertos de que Dios está inclinado hacia nosotros de tal modo que con muchísimo gusto perdona a los que de veras se arrepienten. Es verdad que pecamos contra Dios, pero también es verdad que pedimos perdón a un Padre cariñosísimo que tiene poder para perdonarlo todo. Y no solo dijo que quería perdonar, sino que además anima a los hombres para que pidan perdón, hasta nos enseña con qué palabras lo hemos de pedir. Por consiguiente, nadie puede tener duda de que en nuestras manos está, por así decir, recobrar la gracia divina. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Rezamos cada día, quizás muchas veces. El Señor espera esta generosidad que nos asemeja al mismo Dios, porque si ustedes perdonan a otro sus ofensas, también les perdonará vuestro Padre Celestial. Esta disposición forma parte de una norma frecuentemente afirmada por el Señor a lo largo del Evangelio. Absuelvan y serán absueltos. Dad y se les dará. La medida que uses con los demás, esa será la que se usará contigo. Dios nos ha perdonado mucho y no debemos guardar rencor a nadie. Hemos de aprender a disculpar con una generosidad y perdonar con una prontitud. Perdón sincero, profundo, de corazón. A veces nos sentimos heridos sin una razón objetiva, solo por susceptibilidad y por amor propio lastimado.
por pequeñeces que carecen de verdadera entidad. Y si alguna vez se tratara de una ofensa real y de importancia, ¿no hemos ofendido nosotros muchas veces a Dios? Él no acepta el sacrificio de quienes fomentan la división. Los despide del altar para que vayan primero a reconciliarse con sus hermanos. Dios quiere ser aplacado con oraciones de paz. La mayor obligación para Dios es nuestra paz, nuestra concordia, la unidad de todo el pueblo fiel en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Con frecuencia debemos hacer examen para ver con nuestra reacción ante las molestias que en alguna ocasión la convivencia puede llegar consigo. Seguir a Cristo en la vida corriente es encontrar también ese punto, el camino de la paz y de la serenidad. Debemos estar vigilantes para evitar las más pequeñas faltas de caridad externas e internas. Las pequeñeces diarias no pueden ser motivo para que disminuya la alegría en el trato con quienes nos rodean. Si alguna vez tenemos que perdonar algunas ofensas real, entendemos que esa es una ocasión muy particular de imitar a Jesús, que pide perdón para los que les critican. Nos hará saborear el amor de Dios, que no busca su propia ventaja. Se enriquece el propio corazón, que se hace más grande con mayor capacidad de amar. No debemos olvidar entonces que nada nos asemeja tanto a Dios como estar siempre dispuestos a perdonar. La generosidad con las demás se conseguirá que la misericordia divina perdone tantas flaquezas nuestras en el último día de nuestra vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. 15